Buenos días, tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Estamos contentos por su presencia entre nosotros. Y esperamos que el Señor nos pueda conceder la oportunidad de no solamente leer las Escrituras, pero también poder llegar a un entendimiento a lo que nos enseña la palabra de Dios. Para todos ustedes que nos están visitando en esta mañana, estamos contentos por su presencia y esperamos que, si acaso tiene una pregunta o comentario concerniente a lo que habrá de escuchar o lo que ha escuchado, tenemos nuestros ancianos que les pueden contestar su pregunta, o también este servidor de ustedes, ¿verdad?, que puedo ayudarles en ese aspecto. Recuerde que aún todavía tenemos hermanos y hermanas fuera de la ciudad. Lo hemos mencionado mucho, nuestra hermana Maribel, ¿verdad?, que anda fuera de la ciudad. Ella, como ustedes bien saben, acostumbra a salir durante los meses del verano a trabajar en el norte, solo que ella todavía anda fuera y vamos a estar orando por ella para que regrese con bien. Hablé con el hermano Víctor ayer y dice que aún todavía van a pasar un poco más de tiempo allá en donde están. La hermana ahorita está sola cuidando a su papá. Están mejorando su papá, pero aún todavía necesita atención y ella está esperando, ¿verdad?, a ver qué va a hacer la familia concerniente al cuidado de su padre. Vamos a estar orando por estas familias. De otros, no sé si andan fuera o están en casa, o a lo mejor no están bien. Con esta ocasión, esperamos que, si acaso usted es miembro de esta congregación, se encuentra en casa recuperándose de alguna enfermedad, pues estamos orando por usted y esperamos que pronto pueda recuperarse por completo y regresar aquí con nosotros. Si acaso no es miembro de esta congregación, pero nos está sintonizando, gracias por su tiempo que usted pasa con nosotros. Vuelvo a recalcar que, si acaso usted tiene alguna pregunta o comentario concerniente a nuestra clase bíblica, pues ahí tienen en la pantalla de su televisor toda la información que necesita para ponerse en contacto con nosotros. Muy bien, estamos estudiando el libro de Apocalipsis, ya en el capítulo 20, hermano, ya nomás nos faltan 2 capítulos más y terminamos. Ya tenemos casi 2 años con este libro, ¿verdad? Pero 2 años muy bien estudiados concerniente a la palabra de Dios. Recuerde que al principio de empezar nuestro estudio les dije yo que el libro de Apocalipsis es un libro un poco controversial, por lo tanto íbamos a tomar nuestro tiempo para poder ver pasajes que necesitan nuestra atención, para que así podamos nosotros dejar que la Biblia nos explique el significado del pasaje y no de tratar de apuntarnos a rumores o falsas enseñanzas concerniente a lo que se hable de los pasajes. Y vamos a entrar en un pasaje que pues es altamente controversial, el milenio, 2000 años, pero ahorita hablamos un poco más de esto. Pero también se dijo al principio que íbamos a detenernos más despacio en nuestro estudio bíblico, porque este libro es un libro que es altamente escrito con lenguaje figurativo. Y necesitamos que dejar que la Biblia nos venga a describir el lenguaje figurativo y no darle un eisegesis nosotros, es decir, imponer nuestras ideas, nuestro pensamiento, el versículo, sino que dejar que la Biblia nos dé el entendimiento completo de lo que la palabra del Señor nos enseña. Y por eso dije al principio que era importante que usted tomara tiempo para leer el libro de Daniel, de Ezequiel y de Zacarías, porque de estos 3 libros del Antiguo Testamento es de donde el libro de Apocalipsis recoge varias figuras
Y al entender la figura en aquel entonces podemos entender la figura a la cual el Espíritu Santo nos está comunicando y que nosotros podamos entender bien. Muy bien. He dicho previamente que los versículos, o más bien los capítulos 16, 17, 18 y 19 son capítulos que tienen que ver con la guerra del Armagedón. Usted ha oído mucho concerniente a la guerra del Armagedón y quizás haya oído más durante estos días a consecuencia de la guerra con Hamas allá en Israel y también con la intervención de Rusia a Ucrania y otros lugares que en inglés se llaman hotspots, lugares calientes, ¿verdad? Porque ahorita las emociones son muy altas y por lo tanto, ¿verdad? Esta gente no está pensando bien, intelectualmente no están pensando las cosas, sino que están actuando emocionalmente. Y esperamos, ¿verdad?, que todo esto no se pueda desarrollar a una guerra mundial porque tiene la potencia. Ustedes recuerdan bien que Putin, el presidente de Rusia, ya anduvo con China y con Corea, ¿verdad?, tratando de agarrar alianza con ellos para que si acaso así llega, noten la astucia de este hombre. Él ya sabía bien, ¿verdad?, que no estaba ganando la guerra con Ucrania. Y él va y recoge alianza de China y de Corea, ¿verdad?, para que si acaso algo llega de pasar con Rusia, entonces ya tienen contrato con estas naciones que van a intervenir a favor de Rusia para ayudarle. Solo que miramos todo eso, ¿verdad? Y todo esto, pues los predicadores denominacionales se están haciendo, pero de pedazos, ¿verdad? Con la Biblia. Están tratando de sacar profecías y esto y el otro de la Biblia, diciendo y asustando a la gente. El primero que empezó todo esto fue el predicador Haley, si ustedes recuerdan bien. Él empezó todo esto y pues en aquel tiempo, en los 70, se asustó a la gente tanto. Hubo varios libros escritos y ahora parece que están tratando de hacer lo mismo. Pero la Biblia claramente dice que la guerra del Armagedón, Apocalipsis capítulo 16 y versículo 16, es una guerra espiritual. Por eso dije, lean el libro de Ezequiel. Porque el libro de Ezequiel, en el capítulo 38, habla de algo semejante, similar, de una guerra que iba a ocurrir. Pero esta guerra no era una guerra física, secular, sino que era una guerra espiritual, en donde Dios pelearía en contra a sus enemigos en aquel entonces. Y fue victorioso. Ahí miramos nosotros concerniente a los dos palos que se habían unido en uno, ¿verdad? Que los mormones usan ese texto para decir que los dos palos significa la Biblia y el otro palo significa el libro de Joseph Smith. Bueno, eso no es lo que enseña la Biblia, porque ellos quieren promulgar, ¿verdad?, que el comentario, yo no le llamo Biblia de los mormones, el comentario de ellos, ¿verdad?, que es palabra inspirada por Dios, y no lo es un comentario, pero de ahí sacan toda esa enseñanza. Dios ahí en esa ocasión está diciendo de que a consecuencia de la división que había visto en Israel y Judá, que de las dos naciones los iba a regresar nuevamente en la cautividad. Noten el contexto de Ezequiel. El pueblo de Dios está en cautividad en Babilonia. Los iba a regresar a Jerusalén y que de los dos iba a ser un solo palo, es decir, una sola nación, la cual sabemos bien que esto vino a ocurrir. Ya cuando regresa el pueblo de Dios bajo la dirección de Zorobabel, de Nehemías, de los profetas Zacarías, Ageo y Malaquías, todos esos profetas que miramos ya en los años 430 antes de la venida de Jesucristo. Bueno, eso es un estudio del Antiguo Testamento, solamente lo digo para que ustedes entiendan, ¿verdad?, de que esto es algo similar a Apocalipsis capítulo 16, versículo 16, la guerra del Armagedón.
Y hemos visto entonces que durante este tiempo está, déjenme poner aquí, ¿verdad? Estoy dando una introducción al versículo 20, hermano, para que mejor lo entendamos. La guerra de Armagedón. ¿Okay? Y esto lo vemos en Apocalipsis, capítulo 16 y versículo 16. Y esta guerra era en contra de Dios, hablando espiritualmente. Y los participantes de esta guerra, ¿verdad? Era la primera bestia, era la segunda bestia y era Satanás. ¿Okay? Apocalipsis, capítulo 17 y 18 cubre estas dos bestias. Las dos bestias, usted las puede leer en Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Es el imperio romano y el emperador romano, Domiciano. Y claro que en Apocalipsis capítulo 13 dice que el gran influenció, o sea, el que vino a influenciar a estas dos bestias es Satanás. Apocalipsis capítulo 13, versículo número 4 y 5. Entonces, ya miramos nosotros que estas dos bestias, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 19 y versículo 19 al 21, note lo que dice la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículos 19 al 21, note lo que dice. Estos fueron versículos con los cuales terminamos la semana pasada. Dice, y vi a la bestia, esta es la primera bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo. El que montaba el caballo, ya estuvimos viendo que es el jinete, ¿verdad?, que anda en el caballo blanco, y es Jesucristo. Ya se estableció eso claramente. Dice, montaba el caballo y contra su ejército, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. Esa es la segunda bestia, es Domiciano. El emperador Domiciano se vino a presentar como un dios, y él vino a producir un edicto de que a él se le debería de adorar como Dios. ¿Recuerdan el libro de Daniel? El libro de Daniel también, el rey Nabucodonosor hizo lo mismo, y Daniel no se humilló delante de este rey. Usted puede leer esto en Daniel capítulo 6, pero está pasando lo mismo aquí. Dice el versículo 20, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que es Domiciano, que había hecho durante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Noten, Cristo ya fue victorioso en contra la primera bestia, la segunda bestia, y ya fueron lanzados al fuego que arde con azufre. ¿Es el infierno? No, porque todavía no ocurre el juicio final. Es un lugar que la Biblia nombra Tartos, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer ese texto para que ahí puedan ver esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice la palabra del Señor: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno no se refiere a Gehenna, la palabra griega, sino que se refiere a la palabra Tartos, que quiere hablar o que habla o comunica un lugar de condenación,
un lugar de espera en donde están esperando, ¿verdad?, el juicio final. Porque no te sigue diciendo el versículo, arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Eso quiere decir que todavía no son juzgados. Es un tipo de prisión, un tipo de detenimiento que ya no tienen control, que ya no tienen el poder que tenían, pero están reservados para el día de juicio. Note lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 31. En Lucas capítulo 8 y versículo 31 dice la palabra de Dios lo siguiente. Lucas capítulo 8, versículo 31. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. ¿Quién estaba rogando? Los demonios. ¿A quién estaban rogando? A Jesucristo, que tiene el poder. Ya lo vimos en Apocalipsis capítulo 1. Había ahí un acto de muchos cerdos, y que, bueno, ya habla de otro punto, pero el 31 es el que me interesa, ¿verdad? Y noten quién estaba haciendo todo esto. El versículo 30 dice, y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Le está hablando al demonio. Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Solo que la palabra Tartos, la palabra abismo, que más adelante vamos a ver, se refiere a donde los demonios y Satanás y todos estos están. Ahí están reservados. Y claro, ¿verdad?, que esto nos lleva a presentarnos qué pasa cuando uno muere, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando uno muere? Bueno, la Biblia dice, ¿verdad?, que va a un lugar que se llama Hades. La Biblia no habla de purgatorio. Esta palabra no se encuentra en la palabra de Dios, no habla de ese concepto, aunque hay denominaciones que hablan de un purgatorio. La Biblia no habla de purgatorio. Cuando uno llega al Hades, que es el lugar de los muertos, esto lo dice Lucas capítulo 16 y versículos 19 al 30. ¿Okay? Miramos que esta parte se le llama paraíso. Paraíso. Esto lo nombra Jesucristo en Lucas capítulo 23 y versículo 43. Y esto lo puede confirmar con Hechos capítulo 2 y versículo 27. Este lugar es un lugar de tormento. Aquí está el golfo, una cima, ¿verdad? Solo que este es el lugar que se menciona como abismo, como lugar de tormento. Aquí es donde están las bestias y Satanás temporalmente, junto con todos los demonios. Porque después del juicio, ¿verdad? Y para allá vamos, Apocalipsis capítulo 20, versículo del 8 en adelante, dice que ¿quién dio a sus muertos? El Hades. Ya me voy a adelantar un poquito para que puedan ver ustedes, ¿verdad?, todo este concepto. Pero yo sé bien que es mucha información y se lleva un poquito de tiempo para asimilar nuestra mente. Pero en Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, no sé lo que dice. Apocalipsis 20, 13 dice, ya estamos hablando del juicio. Dice, y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte, ¿y quién? El Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Noten cuándo ocurre el juicio final. Cuando el Hades, la muerte, todo, ¿verdad?, entrega ya los que están ahí. Y claro que los muertos aquí se está refiriendo a las almas de los que han muerto. Ustedes y yo sabemos bien que cuando morimos, ¿verdad?, somos unas personas que estamos compuestos de una tricotomía, es decir, compuestos de tres: el cuerpo, el espíritu y el alma.
Primero los Tesalonicenses 5:23 nos habla de eso. Y cuando uno muere, dice la Biblia, que el espíritu se va con Dios quien lo ha dado. El espíritu es lo que nos da la fuerza, es lo que nos da la vida. Santiago capítulo 2, versículo 26 y 27 dice que sin el espíritu el cuerpo que está ¿qué? Muerto. Cuando esto ya lo recoge Dios, el espíritu está muerto. Pero el alma, muchos dicen que se queda vagando, ¿verdad? Pero el alma va a este lugar y es consciente. En Lucas capítulo 16, el rico que fue aquí estuvo consciente de que tenía 5 hermanos en la tierra y le dice a Abraham, estuvo consciente que en la tierra hizo la maldad, y le dice a Abraham que deje a Lázaro venir para que le moje su lengua porque estaba en tormentos, y le dice a Abraham, manda a mis hermanos para que entiendan lo que está sucediendo, para que no lleguen de caer en el mismo lugar que yo. Y Jesús le responde, la Biblia tiene, dice que la lea. En aquel tiempo era la ley de Moisés. Hoy en día tenemos la Biblia, hermano, queremos saber todo, ahí está la Biblia. Esa es palabra de Dios que nos ha dejado. No hay que ponerle atención al hombre, sino que únicamente lo que dice la Biblia. Solo que esto es lo que ha sucedido. La bestia, primera, la segunda, y Satanás, aquí están, en lado de tormento. ¿Ok? Pero ahora vamos al capítulo 20, y el capítulo 20 nos da a entender qué es lo que habrá o sucedió con Satanás. Los versículos del 1 al 10 nos da a entender que está ocurriendo con Satanás, porque ya vimos esto, pero ¿qué con Satanás? El que vino a influenciar a estas personas. Y Dios ahora ya nos está dando a entender, le está dando a entender a los cristianos de aquel entonces que estaban sufriendo, de que a Satanás también se iba a arreglar cuentas con él. Porque recuerde que todo esto está en cuestión de las almas que estaban en este lugar, que le decían a Dios, Señor, Apocalipsis 6, versículos 6 al 9, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a vengarnos de esta gente malvada que ha hecho todo lo que hizo con nosotros y nos quitó nuestra familia, nuestra vida, etc.? Pero que ya estamos viendo la venganza de Dios. Y ahora ya el capítulo 20. Pregunta al comentario, hermano, antes de entrar en Sí, hermano, ese versículo lo tenía en mente y tenía en mente lo que acaba de decir usted ahorita, pero aquí vemos, bueno, ese versículo que dice de que hasta cuándo, ese ¿son los muertos hablando o son los vivos? No, los muertos. Son los muertos. Sí. Ok, porque estaba yo viendo, pues ya había viendo de que los que están en el infierno, bueno, no en el infierno, perdón, los que están en el Hades, o en el lugar del tormento, ellos sí pueden hablar y sienten, ¿verdad? Sienten, incluso dice que los labios de él, ¿verdad? Que no aguantan, y que le habla a Abraham y dice que vaya a Lázaro, ¿verdad? Y yo no miraba yo contestación de Lázaro. Entonces, pero me acordé del versículo ese que usted acaba de mencionar, que hasta cuándo, Señor. Y ese versículo pensé que eran los que estaban muertos en Cristo, ¿verdad? Y dije, bueno, entonces ellos también se quejan con Dios y dice, ¿qué está pasando con nosotros? ¿Verdad? Así es. Eso es muy interesante, ¿no? Y lo que pasa, de verdad, es que aquí han resultado mucho para las enseñanzas. Hay denominaciones que enseñan, ¿verdad?, que el alma, en inglés dice, es como el gober, en mitad y el devil over. Esa palabra, ya muere el alma y ya no hay nada. Eso es una falsa enseñanza. La otra enseñanza que ya está fuertemente introduciendo en la iglesia de Cristo, ¿verdad?, es de las almas dormidas. O sea, que no tienen ningún conocimiento de nada.
Y claro, verdad que todas esas falsas enseñanzas, la Biblia no nos enseña eso. Claramente nos enseña que el alma que va a estos lugares se puede comunicar, tiene conocimiento, siente, porque el rico sintió el dolor. Y Lázaro gozó el paraíso, la paz, la tranquilidad, etcétera, todo eso. Pero esto es lo que debemos enseñar. Hermano. Y aquí en Lucas 8:31 dice que porque había muchos demonios que habían entrado en él, ¿verdad? Que tenía mucho tiempo la persona esta, ¿verdad? Pero estaba atormentado, ¿verdad? No sé cómo entran los demonios, haciendo lo malo o experimentando. Pues recuerde que en aquel tiempo, no estamos hablando de dos diferentes dispensaciones o épocas. En aquel tiempo los demonios sí podían poseer a una persona. Sí lo podían poseer. Como hay muchos ejemplos en el Nuevo Testamento. Hoy en día el demonio no tiene ese poder. No tiene ese poder. Porque ya claramente lo vemos, ¿verdad? Que esa posición, ¿verdad? Se ha quitado. Y por eso es que hay mucha controversia también en la enseñanza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nos viene a poseer, hermanos. Entendamos eso. El Espíritu Santo viene a nosotros, pero por medio de qué? Es la pregunta que uno tiene que contestar. No viene cuando viene a poseer, así como el demonio, el Espíritu Santo de una persona, nosotros perdemos control de sí mismo, entendemos eso. Y viene a violar el libre albedrío que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado un libre albedrío. Y Dios no viola ese libre albedrío de nosotros. Pero sí hay influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la pregunta que tenemos que contestar es ¿cómo? Estamos estudiando eso los miércoles por la tarde, ¿verdad? Si acaso quieren venir los miércoles, vamos a entrar en cositas así, ¿verdad? Pero ahorita no lo digo para que entendamos, porque el hermano no lo menciona. Si hubo posesión de demonios, hermano, y poseyeron. Y fueron los apóstoles podían sacar a demonios, y también Jesucristo puede sacar a demonios, pues ya ese tiempo se termina. Pero todavía hay personas, ¿verdad?, que dicen que tienen ese poder. Por ejemplo, ¿por qué no van a los camposantos y resucitan los muertos? ¿Por qué no van a los hospitales y sanan a toda gente? Mentira. No tienen ningún tipo de poder. Lo hacen a la gente creer que tiene ese poder, pero no lo tienen de parte de Dios. Bueno, a ver si estoy correcto. El control que tuvieron los apóstoles fue como la promesa que hizo Jesucristo con ellos, que dijo que estuvieran ahí en Jerusalén para que cuando Él se fuera, estuvieran. Entonces ahí sí fue el control total en ellos. Y lo que vemos también en los 70 que mandaron, ¿verdad? Ellos también, hasta ellos mismos se admiraban del poder que tenían, porque ellos sabían que no era de ellos, era de Dios, ¿verdad? Correcto. Entonces, ahora pues ustedes entienden más, porque ahora si tú quieres tener conocimiento de Dios, pues tienes que, como se dice, ¿verdad?, quemarte las pestañas y leer la palabra de Dios. Así para que tengas conocimiento. No es milagroso como sucedió con los apóstoles y los 70, ¿verdad?, y los que pusieron las manos, ¿verdad? Pero ya no se pudo hacer eso más. Hacer exactamente. Ok. Cristiano, mire, el Espíritu Santo vino por medida, hermanos, a estos y a estos. ¿Ok? Jesucristo, según Juan capítulo 3, el versículo 34, y Colosenses capítulo 2, versículo 9, dice que toda la plenitud de la deidad habitaba en ¿quién? En Él. Toda la medida del Espíritu Santo en Jesucristo, porque Jesucristo es Dios. ¿Entendemos eso? Pero ya a los apóstoles se les dio una medida diferente. Ya no es toda la medida. Y esta medida diferente que dieron los apóstoles llevaban ciertas cosas. Pueden hacer milagros, ¿ok? Pueden hablar en lenguas. Ellos tenían todos los dones que habla la primera carta de los Corintios, capítulo 12, del 1 en adelante, los apóstoles.
pero no tenían el poder que Jesucristo tenía. ¿Entendemos eso? Y a los cristianos, por medio de la imposición de los hermanos apóstoles, se les dio que ciertos dones. Pero se le daba uno de los dones, o dos de los dones, que poseía el Espíritu Santo. Y eso lo ponían en 1 Corintios capítulo 12. Pero ningún cristiano tuvo la capacidad para volver a producir esto. Es decir, cuando el último cristiano que tenía un don murió, ahí acabó todo. ¿Entendemos eso? Sí. Pero lo que ya no podemos decir que en nuestro tiempo todavía existen estos, porque es mentira. La Biblia no lo enseña. E incluso la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 8 al 10, que iba a terminarse todo esto cuando llegara ¿qué? Lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? La palabra de Dios. Para que mejor entendamos todo esto, hermano. ¿Ok? Porque no lo quiero nomás dejando pensativo, ¿verdad? Bueno, que quede lo demás, ¿verdad? Para que entendamos el proceso de Dios. El proceso, y aquí estamos hablando de Dios, estamos hablando del Padre. ¿Ok? El Padre. Y estamos hablando de la deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Es la deidad. Y todos funcionan, tienen los mismos atributos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ya cuando se llegan a los apóstoles y a los cristianos, son limitados. Es una medida de fe. Ya no me quedó tiempo para entrar en el 20, ¿verdad? ¿Preguntas o comentarios, hermanos? Bueno. Y eso lo estamos estudiando en los miércoles, o los que quieren regresar, ¿verdad? Para allá vamos a estudiar todo eso. Ahí mismo donde mencionó de 1 Corintios 13, 8 al 10, en el 13, en el versículo 13, del 13, dice, y ahora